ustedes saben, Venezuela vive un alarmante retroceso en materia de libertad de prensa. En las últimas semanas se han intensificado las detenciones arbitrarias contra periodistas y comunicadores sociales. 13 es el número de periodistas presos en Venezuela. Ante esta preocupante realidad, el CNP Caracas y la ONG Provea han solicitado formalmente una reunión con el fiscal Tarek William Saab para exigir la revisión de estos casos. Hoy nos acompaña Edgar Cárdenas, él es director del Colegio Nacional de Periodistas en la seccional Caracas. Edgar, bienvenido. Hola, buenos días. Saludos, agradecidos. Saludos a la audiencia. Buenos días. A ver, ustedes han solicitado una reunión con el fiscal Tarek William Saab, aún sabiendo que históricamente él ha guardado silencio o de alguna forma ha justificado la criminalización del periodismo. ¿Qué sentido tiene seguir apelando a un fiscal que ha solo ignorado estos casos, sino que ha respaldado públicamente estas detenciones similares? ¿Realmente esperan una respuesta del fiscal? Sí, bueno, es una solicitud que vamos a hacer formal esta misma semana que viene, entregar el documento donde solicitamos pues la audiencia en la reunión, pero sí consideramos que es importante, más allá de las posiciones que haya podido tomar la Fiscalía, más allá de las denuncias que nosotros hemos venido realizando también en esa materia, de cómo se ha permitido la violación de los derechos, no solamente de los periodistas y los trabajadores de la prensa, sino los derechos humanos en Venezuela. Y creemos que es una oportunidad para sincerar, para llevar una propuesta y sobre todo, en principio, exigir la revisión de cada uno de esos casos, porque de acuerdo al análisis que hemos hecho, a las discusiones que hemos llevado entre el propio Colegio Nacional de Periodistas, evidentemente no hay razones para esas detenciones, que solamente son detenciones arbitrarias que buscan silenciar la información, porque no hay razón que justifique que unos periodistas que estén cubriendo una protesta sean detenidos y se les impute falsamente delitos como instigación al odio, asociación para delinquir o obstaculización de vía pública. Sí, justamente mencionas la cobertura de una protesta, pero tenemos también el reciente caso de la periodista Nácari Mena. Ella fue detenida junto a su esposo por publicar un reportaje sobre el aumento de los robos en el país. Su caso es especialmente grave porque muestra cómo quizá una cobertura local puede desencadenar represalias por parte del Estado. Y de hecho tú hacías una pregunta en la red social X y decías, ¿quién certificó, no? ¿Y con qué fundamento legal afirman que la publicación de la nota redactada por Nakari es una nota falsa? Y yo agrego, un reportaje informativo es motivo de encarcelamiento, Edgar. No, no lo es, y lamentablemente es la situación que estamos viviendo en Venezuela. Ahora, dentro del contexto que estamos viviendo, dice que allí en esa detención va mucho más allá de ese reportaje, va mucho más allá del trabajo periodístico que ya ha hecho Ana Karina Ramos. Ahí creo que se está enviando un mensaje al resto de los periodistas, los Mm. medios de comunicación, que significa que la agenda de los medios de comunicación y la agenda de los periodistas no se fundamentan en los hechos noticiosos, los acontecimientos que ocurran y producto de la propia jerarquización que hacen los medios y los periodistas, sino que la agenda va a ser impuesto de las altas esferas del poder. Ese es el mensaje que nos preocupa cuando ese trabajo periodístico es sancionado de esa manera exagerada, aplicando principios que están previstos en la ley contra el odio, que desde que la ley contra el odio se discutió, inició su discusión, el Colegio de Periodistas de esta seccional, Distrito Capital, Caracas, se pronunció en contra. Bueno, ¿por qué? Porque es una ley demasiado amplia, es una ley que depende de la discrecionalidad y, en definitiva, legitima la censura y criminaliza la opinión. Edgar, ¿cuál es el estatus del caso de Nakari? ¿Qué sabemos? Sabemos que está en el INOF y que su esposo está en el Rodeo 2, pero ¿han podido tener contacto con ella? ¿Saben de su situación? ¿Cuáles son los avances de su caso? ¿Ha tenido una audiencia? ¿Qué podemos adelantar del caso de ella? ¿Tiene defensa? Allí se hizo la presentación, la audiencia de presentación. Por primera vez en mucho tiempo se permitió a un trabajador de la prensa tener un abogado de su confianza, un abogado privado. En este caso, no solamente fue la gente de Espacio Público, que agradecemos muchísimo su trabajo, sino que posteriormente decidió
juramentar a otro abogado, o sea, se juramentó otro abogado producto de la decisión de Nacaré Mena Ramos de tener otro abogado, ¿no? Y bueno, esperando el proceso, los 45 días que establece el proceso, esperemos que esto derive realmente en una decisión que implique su libertad, porque no se está cometiendo ningún delito, y sobre todo porque ese mensaje es un mensaje grave para el periodismo, porque implica no solamente un retroceso, implica lo que decíamos hace un par de días, el clima de hostilidad que reina en Venezuela en materia de comunicación y lo que por supuesto también conlleva a la autocensura, que es la peor de la censura, conlleva el terror y el miedo. Y nosotros lo que exigimos es que no se nos permita ejercer el periodismo y que lo ejerzamos sin miedo. Edgar, ¿cuáles son los próximos pasos en los días venideros? ¿Qué esperan ustedes, además de hacer esta solicitud al fiscal Tarek William Saab? Bueno, en primer lugar, esperar la respuesta de esa solicitud. A partir de allí estamos considerando algunas alternativas, pero para nosotros en este instante lo primordial es, en primer lugar, exigir la libertad de todos estos periodistas y trabajadores de la prensa detenidos. En segundo lugar, esperar la respuesta por de la reunión, de la cita, Sí. solicitud. En tercer lugar, por supuesto, exhortar a la comunidad internacional, a las organizaciones no gubernamentales en materia de derechos humanos en todo el mundo, que no dejen de posar sus ojos en Venezuela, porque su ayuda es importante para visibilizar todos los casos que ocurren en el país que impiden que los ciudadanos puedan estar informados debidamente. Sí, sin duda lo que estamos viendo en Venezuela no son casos aislados, esto es un patrón de persecución y de criminalización que hace que el ejercicio del periodismo cada vez sea más difícil y lo que busca es silenciar pues las voces incómodas. Las detenciones, el exilio forzado y el miedo pues son parte del día a día de muchos comunicadores. Edgar, agradecemos por supuesto por acompañarnos, por actualizarnos de todos los casos que están en este momento tras las rejas y por seguir, por supuesto, alzando la voz del CNP en defensa del derecho a informar y ser informados. Seguiremos, por supuesto, de cerca la respuesta o el silencio del Ministerio Público ante esta solicitud de la libertad de todos estos presos periodistas. Muchísimas gracias, Edgar, por haber estado con nosotros el día de hoy. Buen día.